Imagina esto por un segundo. Estás frente a ella, todo parece normal, pero algo no encaja. No es lo que dice, es cómo lo dice. No es lo que hace, es lo que ha dejado de hacer. Y ahí es donde la mayoría de los hombres fallan, porque buscan pruebas evidentes, cuando la verdad es mucho más silenciosa. Nadie cambia de la noche a la mañana sin una razón. Nadie modifica su energía, su lenguaje corporal, su forma de mirarte, sin que algo haya pasado antes. Y cuando una mujer ha estado con otra persona recientemente, no lo va a anunciar, no lo va a confesar, no lo va a poner fácil. Pero su comportamiento siempre habla. Aquí es donde tienes que entender algo clave. No se trata de paranoia ni de inseguridad, se trata de percepción. De notar microcambios que el hombre promedio ignora, pero que lo dicen todo. Porque cuando ella cruza esa línea, algo en su actitud cambia contigo. A veces es sutil, a veces es frío, a veces incluso parece que está más cariñosa que antes, pero no por las razones que crees. Y si no sabes leer esas señales, vas a reaccionar mal. Vas a preguntar demasiado. Vas a mostrar necesidad. Vas a intentar arreglarlo, cuando en realidad ya ocurrió algo que cambió la dinámica por completo. Este vídeo no es para que entres en pánico. Es para que veas lo que normalmente no quieres ver. Para que entiendas cómo se comporta una mujer cuando su atención, su energía y su intimidad ya no están exclusivamente contigo. Porque la diferencia entre el hombre que pierde el control y el que mantiene el respeto está en lo que hace después de notar estas señales. Aquí tienes 5 señales claras, que, cuando aparecen juntas, cuentan una historia que nadie te va a decir directamente. Y una vez que las veas, no vas a poder ignorarlas. Parte 1. Cambia su energía contigo, pero no sabes por qué. Hay algo que sientes, pero no puedes explicar. No es una discusión. No es que haya pasado algo evidente. De hecho, si alguien desde afuera mirara la situación, diría que todo está normal. Pero tú sabes que no lo está, porque la energía cambió. Antes había una conexión natural. Las conversaciones fluían. Había cierta calidez en cómo te miraba, cómo reaccionaba a tu presencia, incluso en los silencios. Ahora, algo se siente desconectado. Y aquí es donde muchos hombres se confunden. Creen que el problema es comunicación. No lo es. Es cambio interno. Cuando una mujer ha estado recientemente con otra persona, su comportamiento no cambia de forma dramática. Cambia de forma sutil pero constante. De repente, está presente, pero no realmente contigo. Responde, pero sin profundidad. Te escucha, pero no se involucra emocionalmente. Es como si estuviera actuando una versión correcta de sí misma, pero sin la esencia que antes tenía contigo. Y lo más peligroso es esto: no siempre se vuelve fría. A veces, incluso parece más tranquila, más ligera, como si algo ya no le pesara. Y tú lo interpretas mal. Piensas, tal vez está mejorando la relación. Pero en realidad, muchas veces lo que estás viendo es desapego emocional. Porque cuando su atención, su deseo o su intimidad ya se compartieron con alguien más, algo dentro de ella se reorganiza. Contigo ya no hay la misma tensión emocional, ya no hay esa necesidad de conectar igual. Y eso se traduce en pequeños detalles que parecen insignificantes, pero que no lo son. Por ejemplo, ya no reacciona igual a tus bromas. No busca tanto el contacto físico espontáneo. Su mirada ya no se queda en ti como antes. No es que te rechace directamente, es que ya no invierte igual. Y aquí viene la verdad que la mayoría evita. Tu intuición casi siempre lo detecta primero. Pero en lugar de confiar en eso, empiezas a dudar de ti mismo. Te dices que estás exagerando, que estás siendo inseguro, que seguro solo es estrés o está cansada. Y ahí es donde pierdes ventaja. Porque mientras tú intentas racionalizar lo que sientes, la dinámica ya cambió. El error no es notar el cambio, el error es ignorarlo. En la siguiente parte hay una señal aún más clara, una que no tiene que ver con su energía, sino con cómo empieza a controlar la información que te da. Parte 2.
empieza a controlar lo que te dice y lo que no te dice. Aquí es donde todo se vuelve más evidente, pero solo si sabes observar. Porque ya no se trata de cómo se siente la energía, se trata de cómo empieza a manejar la información. Antes, todo fluía. No tenías que sacar las cosas. Ella hablaba, compartía, contaba detalles sin que tú lo pidieras. Había naturalidad. Ahora hay filtro. Y ese filtro no es casual. Cuando una mujer ha cruzado una línea que sabe que no debería, lo primero que cambia no es lo que hace, es lo que decide mostrarte. De repente, empiezas a notar cosas como respuestas más cortas cuando preguntas sobre su día, historias incompletas, como si faltaran piezas, cambios sutiles en su rutina que no explica del todo. Y si haces una pregunta directa, responde. Pero no profundiza, no expande, no se abre. Te da lo justo, para que no sigas preguntando. Y aquí viene lo interesante. No es que esté mintiendo todo el tiempo, es que está editando la realidad antes de entregártela. Está seleccionando qué partes de su vida pueden pasar por seguras y cuáles no deben aparecer en la conversación contigo. Y eso crea una sensación rara, porque técnicamente no puedes señalar una mentira clara, pero tampoco sientes transparencia. Es como hablar con alguien que mide cada palabra, y eso no es normal en una conexión genuina. Porque cuando alguien está limpio emocionalmente contigo, no necesita calcular tanto. No necesita pensar, ¿esto lo puedo decir o mejor no? Simplemente fluye. Pero cuando hay algo que ocultar, aparece la estrategia. Y aquí es donde muchos hombres cometen un error grande. Empiezan a interrogar. Quieren atraparla. Hacen más preguntas, presionan, buscan contradicciones. Y lo único que logran es que ella se cierre más. Porque ahora no solo está ocultando, también está a la defensiva. Y tú, sin darte cuenta, entras en un rol débil, persiguiendo respuestas, buscando validación, intentando confirmar algo que, en el fondo, ya sientes. La clave aquí no es confrontar de inmediato. La clave es observar patrones. Porque una respuesta corta puede ser casual, pero un cambio constante en cómo comunica nunca lo es. Cuando la transparencia desaparece, no es por accidente, es porque algo ya no puede ser mostrado como antes. En la siguiente parte, la señal se vuelve más física, más visible, y es una de las que más hombres ignoran, porque no quieren aceptar lo que implica. Parte 3. Su comportamiento físico cambia, y no es casualidad. Aquí es donde la señal deja de ser solo emocional y empieza a volverse visible, porque el cuerpo no sabe mentir tan bien como las palabras. Puedes controlar lo que dices, puedes editar lo que cuentas, pero lo que transmites físicamente, eso se escapa. Y cuando una mujer ha estado recientemente con otra persona, hay pequeños cambios en su comportamiento físico que muchos hombres sienten, pero deciden ignorar. Por ejemplo, el contacto cambia. Antes había naturalidad al tocarte, cercanía sin esfuerzo, incluso momentos donde ella iniciaba el contacto sin pensarlo. Ahora, todo se vuelve más medido, menos contacto espontáneo, más distancia sutil cuando están juntos, respuestas físicas más frías o mecánicas. Y no es rechazo directo. Es peor, es falta de conexión, como si estuviera presente, pero su cuerpo no estuviera realmente contigo. Y aquí viene algo que confunde a muchos hombres. A veces el cambio no es frialdad, es lo contrario. De repente puede mostrarse más intensa, más disponible físicamente, incluso más apasionada. Y tú piensas, esto está mejorando. Pero no siempre es así. En algunos casos, ese cambio viene desde un lugar de compensación, como si estuviera intentando equilibrar algo internamente, como si su comportamiento físico contigo ya no naciera de la misma conexión, sino de una necesidad de mantener la apariencia. Y eso tiene una diferencia clave. Se siente forzado. No fluye igual. Hay momentos donde parece conectada,
pero otros donde se desconecta rápido, sin razón clara. Y tu cuerpo lo nota. Pero tu mente intenta justificarlo. Te dices que estás exagerando, que tal vez es estrés, cansancio, cambios de humor. Pero la verdad es esta. Cuando la conexión emocional cambia, el cuerpo lo refleja. Siempre. Porque el deseo real no se puede fingir de forma consistente. Puedes imitarlo por momentos, pero no sostenerlo sin que algo se note raro. Y aquí es donde necesitas ser honesto contigo mismo. No se trata solo de lo que hace, se trata de cómo se siente cuando lo hace. Esa incomodidad ligera, esa sensación de que algo no encaja del todo. Eso no aparece de la nada. Pero la mayoría de los hombres prefieren ignorarlo, porque enfrentar lo que significa duele más. En la siguiente parte, la señal ya no tiene que ver contigo directamente. Tiene que ver con cómo empieza a reaccionar cuando siente que estás prestando atención. Parte 4. Se pone a la defensiva, incluso cuando no la acusas. Aquí es donde todo empieza a delatarse solo, porque ya no se trata de lo que hace contigo, ni de cómo actúa físicamente. Se trata de cómo reacciona, cuando siente que la estás observando más de lo normal. Y esto es clave. Cuando una mujer no tiene nada que ocultar, puede notar cambios en tu actitud, incluso preguntas incómodas, y aún así mantenerse tranquila. No necesita defenderse constantemente. No necesita adelantarse. Pero cuando hay algo detrás, la reacción cambia. De repente, empiezas a notar cosas como: se irrita fácilmente por preguntas simples. Interpreta curiosidad como ataque. Responde con tono defensivo, aunque tú no hayas acusado nada. Y aquí está lo interesante. Muchas veces ni siquiera has dicho nada claro. Solo cambiaste tu energía. Tal vez estás más callado. Tal vez observas más. Tal vez haces una pregunta normal, pero con más atención. Y eso le incomoda. ¿Por qué? Porque cuando alguien siente que puede ser descubierto, cualquier señal externa se percibe como amenaza. Entonces, en lugar de responder con calma, reacciona. Y esa reacción no es proporcional. Ahí es donde tienes que prestar atención. Porque una persona tranquila no necesita justificar todo. No necesita explicarse antes de que le pregunten. No necesita cambiar el tema rápidamente o voltear la situación hacia ti. Pero cuando hay presión interna, aparece la defensa. Y muchas veces viene acompañada de algo más: proyección. De repente, eres tú el problema. Estás actuando raro. ¿Por qué estás tan desconfiado? Siempre estás pensando cosas negativas. Y sin darte cuenta, te pone en una posición donde tienes que defenderte tú, donde pasas de observar a justificarte. Y ahí es donde pierdes control de la situación, porque ahora no estás analizando lo que está pasando. Estás tratando de demostrar que no eres el problema. Ese cambio es peligroso, porque desvía completamente la atención. Y lo más fuerte de todo, muchas veces lo hace de forma automática. No es un plan consciente. Es una reacción natural cuando alguien carga algo que no quiere que salga a la luz. Y si no estás atento, puedes terminar dudando de ti mismo, pensando que estás exagerando, cuando en realidad lo que estás viendo es una respuesta emocional que no encaja con la situación. En la última parte vas a ver la señal más clara de todas, la que conecta todo lo anterior y te muestra que ya no eres su prioridad real. Parte 5. Dejas de ser su prioridad, y se nota sin que lo diga. Aquí es donde todo se junta. Ya no es solo su energía, ya no es solo cómo habla, ni cómo reacciona, es su enfoque. Porque cuando una mujer está realmente conectada contigo, se nota en dónde pone su atención. Y la atención nunca miente. Antes, tú eras parte central de su día. No necesariamente porque estuviera siempre encima de ti, sino porque había intención. Te escribía sin razón, buscaba verte, te incluía en sus planes. Había una sensación de presencia, incluso cuando no estaban juntos. Ahora, eso empieza a desaparecer. No de golpe, sino poco a poco. Y ese es el detalle que muchos hombres ignoran,
Porque al ser gradual, parece normal. Parece que solo está ocupada. Parece que las cosas cambiaron un poco. Pero en realidad, cambió su prioridad. De repente, tarda más en responder, sin explicación real. Cancela planes con facilidad. Ya no propone verte, eres tú quien siempre inicia. Está activa, pero no contigo. Y esto último es clave, porque no es que no tenga tiempo, es que su tiempo ya está invertido en otro lugar. Y aquí es donde tienes que ser directo contigo mismo. El interés real siempre encuentra espacio, siempre. No importa qué tan ocupada esté una persona, cuando a alguien le importa de verdad, lo demuestra en pequeñas acciones constantes. Pero cuando eso desaparece, no es casualidad, es reemplazo. Tal vez no lo ves directamente, tal vez no tienes pruebas claras, pero lo sientes. Porque pasaste de ser una prioridad a ser una opción. Y eso se refleja en cómo te trata. Menos urgencia, menos intención, menos presencia. Y lo más peligroso, si no lo aceptas, empiezas a esforzarte más. Das más atención. Buscas recuperar lo que había. Intentas volver a conectar. Pero eso solo empeora todo. Porque mientras tú subes tu inversión, ella ya bajó la suya. Y esa diferencia rompe completamente la dinámica. Aquí es donde muchos hombres pierden el respeto, no porque pasó algo, sino por cómo reaccionaron después. La realidad es esta. No necesitas una confesión para entender un cambio de comportamiento. No necesitas pruebas perfectas para notar que ya no eres prioridad. Lo que necesitas es no ignorar lo evidente. Porque cuando alguien deja de elegirte de forma clara, la decisión más fuerte que puedes tomar es dejar de competir por un lugar que antes ya era tuyo. Conclusión. Ahora lo ves más claro. No es una sola señal, no es un momento aislado, es un patrón, un conjunto de pequeños cambios que por separado pueden parecer normales, pero juntos cuentan una historia muy diferente. Y aquí es donde la mayoría falla, porque esperan una prueba definitiva, una confesión, algo que les dé permiso para actuar. Pero la vida no funciona así. Las dinámicas cambian en silencio, y el hombre que entiende eso no espera a que todo se derrumbe para reaccionar. Actúa cuando ve el cambio, no desde la emoción, no desde la necesidad, sino desde el control. Porque al final, esto no se trata solo de lo que ella hizo o no hizo. Se trata de lo que tú decides hacer cuando sientes que algo ya no es igual. Puedes ignorarlo y perderte a ti mismo intentando sostener algo que ya cambió. O puedes aceptar la realidad y moverte con dignidad, sin perseguir, sin rogar, sin intentar convencer a alguien de valorarte. Porque el respeto no se negocia, se demuestra empezando por ti.